A raíz del vídeo de cómo resguardan la bandera los soldados mexicanos, me han pedido que reaccionara a este vídeo para que yo entendiera cómo es que se confecciona semejante bandera. Vamos a verlo, ya lo sabes. Si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete al canal, así me ayudas a llegar al 1.000.000 de suscriptores y regálame ese like para que este vídeo llegue a más personas. Vamos a verlo. Chicos, este vídeo es del canal de Misterios Industriales y vamos a ver qué es lo que pasa. La bandera de México no es un simple pedazo de tela con 3 colores, es una obra maestra que esconde secretos que casi nadie conoce. Muchos piensan que basta con coser verde, blanco y rojo y ya está. Otros creen que se fabrican en serie como camisetas baratas. Están equivocados. Lo que en realidad ocurre detrás de cada bandera mexicana es un proceso tan exacto, tan cargado de historia y de técnica, que sorprende incluso a los que han visto miles ondear. ¿Cuántas veces has escuchado que una bandera es solo un trapo? La pintan a mano. A ver. De colores. Esa idea es tan común que hasta parece lógica, pero no lo es. Una bandera mexicana se fabrica bajo normas oficiales, protocolos de calidad y una precisión milimétrica. No estamos hablando de un mantel de fiesta, estamos hablando del símbolo que representa a millones de personas dentro y fuera del país. No me lo puedo creer. Que lo están pintando a mano. Yo me imaginaba algo completamente diferente, chicos, ¿eh? Lo primero que debes saber es que detrás de una bandera hay un largo camino que comienza con la selección de materiales. No cualquier tela puede convertirse en bandera. Para banderas pequeñas, como las que se colocan en automóviles o escritorios, se utiliza poliéster ligero que permite que la tela ondee fácilmente. Para banderas medianas, como las de oficinas, escuelas o plazas públicas, se recurre a nylon o combinaciones de poliéster con algodón. Pero cuando hablamos de banderas monumentales, como la del Zócalo capitalino, la historia cambia por completo. Ahí se utilizan tejidos especiales capaces de soportar lluvias intensas, vientos superiores a 100 km por hora y una exposición solar constante sin perder sus colores. Estas telas se fabrican en rollos gigantes que después son cortados con precisión matemática. Cada franja debe tener la misma proporción exacta. Nada de improvisaciones. El verde, el blanco y el rojo tienen que estar perfectamente equilibrados. No hay espacio para el error, porque una bandera mal proporcionada simplemente no es aceptada. Y aquí hay algo interesante, la proporción de la bandera mexicana es distinta a la de muchas otras en el mundo. Fíjate que no sé cuánto tiempo tardarán en pintar el águila, pero están de rodillas. Madre mía, de verdad, chicos. Entonces, ¿son soldados los mismos que hacen este trabajo? No me lo puedo creer, chicos. Es que yo me imaginaba algo completamente diferente, algo más industrial, ¿no? Pero no un trabajo tan artesanal. No es cuadrada ni completamente rectangular. Tiene medidas oficiales que garantizan que el diseño sea armónico. Y hablando de colores, hay algo que casi nadie sabe. Los tonos de la bandera mexicana no son cualquier verde, blanco y rojo. Están definidos oficialmente. El verde es oscuro y profundo, un tono que transmite fuerza y esperanza. El blanco es puro, limpio, símbolo de unidad. Y el rojo es intenso, fuerte, diseñado para recordar la sangre de los héroes nacionales. Estos colores se consiguen con pigmentos industriales resistentes a los rayos ultravioleta y a la humedad. No se trata de pintura común. Se trata de fórmulas creadas para que una bandera resista meses ondeando sin apagarse. Un detalle curioso es... Había visto cómo la resguardan, pero no había visto cómo la colocan. Eso no lo había visto. Es que el verde actual es distinto al que se usaba décadas atrás. Durante muchos años, el verde fue más claro, pero en los eventos internacionales se confundía con otras banderas. Para evitarlo, se decidió oscurecerlo, darle más personalidad y presencia. Ese cambio marcó un antes y un después, y hoy el verde de la bandera mexicana es inconfundible en cualquier parte del mundo. Total. Incluso existe una guía de identidad visual del Estado mexicano que dicta cómo deben usarse los colores exactos en impresiones, eventos y productos oficiales. Con las telas listas y teñidas, llega el momento de unir los lienzos. Aquí es donde la ingeniería se mezcla con la artesanía. Unir 3 franjas gigantes no es cosa sencilla. Si un lienzo queda apenas más largo o más corto,
El resultado sería una bandera torcida y eso no está permitido. Claro. Por eso se utilizan guías de corte y costura que aseguran que todo encaje con exactitud. Las costuras se hacen con hilos gruesos de alta resistencia. En banderas monumentales, incluso se utilizan puntadas dobles y triples, reforzadas con cintas internas para evitar que la bandera se desgarre con el viento. Y en este punto entra algo que pocos consideran. La manera en que ondea la bandera depende de cómo fue cosida. Si la costura es rígida, la tela se mueve menos. Si es flexible, la bandera ondea más libre. En las monumentales, se busca un balance, porque si flamea demasiado se desgasta más rápido, Claro. y si flamea poco, pierde impacto visual. Es decir, hasta el viento depende de la mano de quienes la fabrican. Hasta aquí tenemos una tela tricolor, pero aún no es la bandera de México. Le falta el corazón, el escudo nacional. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente impresionante. El escudo mexicano es uno de los más complejos del mundo. No es un símbolo simple, sino una composición detallada que encierra siglos de historia. El águila real con las alas abiertas, posada sobre un opal que brota de una roca, con una serpiente atrapada en su pico y sus garras. Todo enmarcado con ramas de laurel y encino que representan la gloria y la fuerza. Colocar este escudo en la bandera no es tarea sencilla. Existen dos métodos principales. El primero es la impresión textil. Aquí, el escudo se coloca mediante técnicas como la serigrafía o la sublimación. La tinta se adhiere a la tela y crea una imagen resistente. Este proceso es más rápido y económico, ideal para banderas de uso cotidiano. Claro, las más pequeñas, quiero decir, porque lo que hemos visto es la bandera grande, que los soldados allá en el suelo pintando a mano, es la grande. El segundo método es el bordado. Y este, sin duda, es el más impactante. Hilos metálicos dorados, verdes, rojos y cafés se van colocando puntada a puntada, hasta formar el escudo completo. Este proceso puede tardar días enteros, pero el resultado es impresionante. Un escudo bordado no solo se ve distinto, se siente distinto. Claro. Tiene relieve, brilla con la luz y transmite un respeto especial. En banderas militares, ceremoniales o de lujo, el escudo siempre es bordado. Y verlo de cerca es como contemplar una obra de arte. Cada línea, cada detalle, cada color está hecho con un nivel de dedicación que pocos imaginan. En algunas ocasiones se han utilizado hasta hilos bañados en oro para piezas conmemorativas que no están destinadas a ondear, sino a preservarse como símbolo de la grandeza nacional. Con el escudo terminado, llega el turno de los acabados. Qué imágenes de drones más espectaculares. Qué bonito, chicos. Aquí se refuerzan los bordes, se colocan ojales metálicos, se añaden cintas de lona y en algunos casos, adornos como borlas doradas o cordones trenzados. En banderas escolares, por ejemplo, se incluye una moarra, que es la punta metálica con el escudo grabado, símbolo de que esa bandera no es cualquier objeto, sino un estandarte de identidad. Pero lo que realmente sorprende viene después. Antes de ser entregadas, las banderas mexicanas son sometidas a pruebas de resistencia. No basta con que se vean bonitas. Deben demostrar que pueden resistir. Las costuras son estiradas con fuerza, las telas son expuestas a humedad y rayos ultravioleta simulados, y en el caso de las monumentales, se someten a simulaciones de viento. Solo si superan estas pruebas, una bandera puede salir al mundo. Vaya, chicos, qué barbaridad. A ver, no ha dicho mucho de... ¿O yo no entendí? Se ven agachados pintando a mano. Yo quería ver esa parte, yo quería información sobre esa parte. Qué barbaridad, no sabía cómo era todo este sistema. Qué complicado, que todo tiene que quedar tan cuadrado, tan perfecto, especialmente para la durabilidad, ¿no? Y el efecto que quieren lograr para que visualmente sea pues mucho más impactante. Y la fuerza que tiene que tener la bandera para que resista pues lluvia, el sol, el viento y todo lo que tiene que resistir la bandera para que dure. Bueno, chicos, si tienen más información sobre la bandera, me lo dejan aquí en los comentarios porque realmente cuando son especialmente a gran escala, pues me llama poderosamente la atención ese tipo de trabajos, chicos. ¡Me ha encantado! Si tienen más vídeos como este y quieren ver más reacciones de este tipo, me lo dejan aquí en los comentarios y yo encantadísima estaré reaccionándolos y por supuesto aprendiendo mucho más sobre vuestro país. Un besito muy grande, suscríbete al canal, regálame ese like si te ha gustado este vídeo. ¡Mua!